Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe de la Vega. Junto con mi colega Claudio Montoya, nosotros estamos presentando esta experiencia que se llama Radioteatro como herramienta de programa formativo virtual, oportunidades para el aprendizaje individual y colectivo. Esta presentación se sostiene sobre una experiencia formativa orientada al desarrollo profesional docente, mediado a través del lenguaje narrativo, em, que ahora voy a presentar. Como antecedente, lo que tenemos relevante es que, bueno, sobre la base del desafío que nosotros estamos planteando es generar alternativas, opciones que permitan entregar herramientas que potencien el desarrollo profesional docente. Esto es complejo porque el desarrollo profesional docente es un desafío muy demandante. A partir de la investigación, de los resultados de ella, de las experiencias también desarrolladas, cada vez más la idea de desarrollo profesional docente se va alejando de la idea de un curso externo, de una actividad específica que se realiza fuera de la institución y está más orientada hacia una instancia en que uno se sumerge en la propia realidad, ¿cierto? Reflexiona sobre la misma en conjunto con otros colegas en el contexto en el que uno participa, ¿cierto? En la medida en que nosotros hacemos valer la experiencia que nosotros realizamos y generamos conocimientos nuevos, se espera que el conjunto de todos estos elementos propicien el desarrollo profesional. En ese sentido, se potencia ciertamente cuando esto ocurre en conjunto con otros y con otros. Cuando con nuestros colegas nosotros discutimos sobre lo que nosotros hacemos, enseñándole a otros, aprendiendo también de otros y trabajando en conjunto como colegas, ¿cierto? En ese sentido tiene múltiples direcciones el proceso de aprendizaje y no solamente de arriba hacia abajo. Y tiene una herramienta fundamental que es la reflexión, ¿cierto? Nosotros estamos observando el desarrollo profesional docente como una instancia que permite principalmente hacer una reflexión sobre la propia práctica, buscar desafíos, orientaciones futuras para lo que nosotros hacemos en la medida en que nosotros somos capaces de analizar en profundidad lo que hacemos. Y esto principalmente conjunto con quienes lo hacemos. Por lo tanto, es una actividad que es individual, pero también es colectiva. Y en ese sentido se potencia este proceso y no se entiende como una experiencia de aprendizaje individual únicamente. En ese sentido, nosotros lo que hemos visto a partir del proceso de investigación anterior es que los procesos formativos en el ámbito académico general y en particular de los profesores han tendido a tener un perfil más orientado hacia el lenguaje académico, que es lo natural en virtud de que es un proceso formativo. El lenguaje académico está asociado a cierto tipo de lenguaje, a esta estructura de presentación de los contenidos que nosotros creemos que puede ser complementado a través del lenguaje narrativo. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Nosotros recogemos y recurrimos a la tradición del análisis de la psicología de la lingüística que dan cuenta de la importancia de ir ampliando la manera en que se desarrolla el discurso. Esto permite generar empatía, generar vínculos entre distintos actores y favorecer en ese sentido una mirada dialógica del aprendizaje. Entonces, desde esta tradición, ¿cierto? Se vislumbran dos grandes polos, o más que polos, modalidades de funcionamiento cognitivo a través del trabajo de Brunner, que habla del pensamiento paradigmático, ¿cierto? Que es el que se organiza a través del lenguaje de la ciencia, que tiene una estructura coherente y vinculada, ¿cierto? A un propósito más bien racional, y un lenguaje narrativo, o un funcionamiento narrativo que se da cuenta de él a través del lenguaje narrativo, y que se expresa a través de las historias que nosotros nos contamos, ¿cierto? En ese sentido, las historias tienen una potencialidad relevante, que es que cuando nosotros contamos la historia de otra persona, esa persona se puede sentir interpelada por ella, puede sentir que esos significados que están presentándose en esa historia también son los que puede ir asignando a su propia práctica, o tal vez esas mismas historias permiten a uno generar sentidos a lo que uno hace de una manera diferente, ver las maneras de otra forma, y eso genera una sensación de certidumbre, ¿cierto? En sentido de que hay otras personas que están viviendo lo que yo vivo. Y son dos mecanismos que pueden ser, un mecanismo que puede ser complementario al otro, ¿cierto? El mecanismo paradigmático, que es el racional organizado, ayuda ciertamente a dar cuenta de un proceso lógico que permite alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje en este caso. Y el lenguaje narrativo permite entregar esos contenidos de una manera que nos haga sentir empatía, ¿cierto? Y ver que formamos parte de ese mundo que se nos está tratando de explicar. Algo pasa con el lenguaje narrativo que es muy importante cuando nosotros somos más pequeños, cuando somos más pequeñas, eh, en que efectivamente se utiliza mucho más, pero en la medida en que nosotros nos hacemos más grandes, ¿cierto? Y que participamos de otro tipo de procesos de formación profesional o posterior a la formación profesional, ese
esa presencia del lenguaje narrativo va disminuyendo, se va haciendo cada vez menos relevante y se va rigidizando la formación hacia el polo paradigmático, entendiendo, ¿cierto?, sus fortalezas. Nosotros creemos que el aprendizaje se potencia cuando se combinan estos dos funcionamientos, ¿cierto?, el paradigmático y el narrativo. Y en esa perspectiva nosotros nos preguntamos cómo podríamos generar un curso orientado a la formación profesional docente, en este caso de docentes directivos, que pudiera recurrir a estos dos polos y pudiera integrar en ese sentido el lenguaje paradigmático y el narrativo. Y quisimos hacer una experiencia de hacer un curso virtual asincrónico organizado a partir de una historia de radioteatro. Este radioteatro se organiza a partir de la historia de Carmen, que es la protagonista de nuestra historia, que es una directora que llega a un establecimiento educacional en condición de desventaja, ¿cierto? La escuela tiene condición de desventaja y da cuenta un poco de cómo esta persona organiza su proceso de liderazgo en función de las características de la institución en la que había llegado. Se armó un drama, ¿cierto? Y nosotros contratamos, comillas, a un elenco que era de una institución educativa de estas características, quienes se prestaron como actores y como actrices para llevar a cabo esta historia. A partir de esta historia que contaba con 9 episodios, nosotros construimos un curso. Este curso organizaba un conjunto de acciones asociadas a cada capítulo de la historia, que estaban dispuestos en una plataforma virtual y se incorporaba de forma sincrónica. El tema tenía que ver con preparación para el cambio, que tenía que ver con el cambio educativo, que es un área de interés de la formación profesional de los directivos y de los líderes educativos en general. El curso se organizó en los 6 elementos que están descritos acá. Partía, como les mencionaba, a partir de escuchar cada uno de los capítulos de esta historia de Carmen, considerando también algunos elementos del tipo paradigmático, ¿cierto? Teníamos algunas fichas de trabajo que daban cuenta de contenidos tenían la idea de poder ir consolidando lo que aparecía en el capítulo, pero mostrando de una forma más externa, ¿cierto? Más organizada racionalmente. Un espacio para el trabajo colectivo, recursos complementarios y un desafío para la comunidad y una bitácora para el aprendizaje, que eran actividades que nosotros les pedíamos a los participantes que hicieran. Un aspecto que es bien importante de la metodología es que nosotros propusimos que este curso se realizara de manera colectiva, entendiendo las bases del desarrollo profesional que hemos dicho anteriormente. Entonces la idea es que invitamos a equipos directivos que trabajaran en esta actividad que se presentó en esta oportunidad de manera piloto. En términos de los resultados fueron bastante positivos y queríamos destacar y rescatar algunos de ellos con ustedes. En primer lugar, tal como muestra esta lámina, nosotros tenemos que la totalidad de los participantes estuvieron de acuerdo con esta función, con esta expresión que les estoy mencionando, que el curso, que tenía esta expectativa, ¿cierto?, fue capaz de establecer relaciones entre los contextos profesionales y los problemas que están desarrollándose en cada uno de los capítulos y los temas que se iban trabajando, lo que permitía generar cierta observación situada de la formación profesional. En ese sentido, los contenidos del curso ayudaron a que los participantes sintieran que ellos tenían que ver con ese tema, ¿cierto? Y que por lo tanto les permitía la reflexión ese mismo tema de la pertinencia de los contenidos presentados. Y por eso mismo, una gran mayoría, una parte muy minoritaria, dijo que no recomendaría el curso. La mayor cantidad de los participantes lo recomendarían, y quienes no lo hicieron por el contenido del curso, sino que más bien por la modalidad de impartición virtual de este, que nosotros optamos por un curso que fuera virtual y asincrónico, que permitía trabajar de manera descentrada, ¿cierto? Cada equipo trabajaba descentralizadamente en sus tiempos, los tiempos que había definido. Nosotros queríamos que eso pasara para que las personas pudieran organizarse para poder realizar ese curso. Y de esta manera llevar a cabo un proceso colaborativo. A algunas personas en esa parte no les gustó tanto, les gustaría más que hubiera sido más interactivo en términos de la relación entre nosotros los tutores con los participantes, y que también hubiera una organización que dependiera más de un horario más bien tradicional, que nosotros no era que lo buscáramos, pero había una parte minoritaria, ese 6.2 que ustedes ven aquí, que no les gustó esa parte. Pero en general lo recomendaron. Nosotros aplicamos un pretest y un posttest que estaba asociado a temas relacionados con la preparación para el cambio, para comprender si efectivamente los participantes, a partir del curso mismo, habían podido desarrollar de mejor forma su aprendizaje respecto de qué era y en qué consistía, qué componía en la preparación para el cambio. Los resultados fueron positivos en términos de que los resultados del post-test fueron mejores que los del pretest.
Nosotros, como esta es una experiencia de piloto, la primera vez que ejecutamos este curso, creemos que puede ser un poco mejor. Creemos que puede aún potenciarse y que esperábamos nosotros que los resultados del post-test fueran mejores que los del pre-test. Pero bueno, eh, se logró una mejora, pero nosotros creemos que puede ser mejor. Y en términos cualitativos, nosotros hicimos conversaciones con estos equipos directivos para preguntarles qué fue lo que más les gustó de este curso, en qué les sirvió, en qué no tanto, pensando en esta expectativa que nosotros tenemos. En primer lugar, verificar la relevancia de la utilización del lenguaje narrativo, identificar el aporte que puede tener un trabajo de desarrollo profesional de tipo colaborativo. Y en tercer lugar, ves cómo esta construcción, ¿cierto? Que tenía eh, la parte relacionada con el lenguaje narrativo y con el ámbito paradigmático del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Cómo estos dos elementos se combinaban y generaban una integralidad. Esos tres elementos son los que nosotros estuvimos indagando en los participantes, quienes destacaron el aporte del lenguaje narrativo, entendiendo, en primer lugar, la forma de empatizar con la historia de Carmen, que se veían representados, decían estos participantes, por su historia, y que eso les permitía preguntarse a sí mismos cómo estaban en relación a esos temas que estaba viviendo Carmen. Y en ese sentido, la historia misma permitió que los participantes pudieran ir contrastando la historia de la institución y de Carmen con la propia historia. Asimismo, el curso les pedía que al final también pudieran elaborar su propio capítulo de radioteatro. Y eso también lo vislumbran como una posibilidad también de generar un nuevo conocimiento, de construir en conjunto un aprendizaje, pero poder expresarlo de una manera narrativa y no necesariamente, por ejemplo, en un informe o en un PowerPoint, sino que más bien cómo organizar el tema eh, de una manera relacionada con la historia de radioteatro, ¿cierto? De una manera narrativa, les ayudó a expresar sus ideas de otra manera y que por lo tanto eso también se destacaba como un resultado positivo. Otro aspecto que nos pareció muy interesante fueron los comentarios que aparecieron respecto del aporte que entregó este curso al desarrollo profesional colaborativo, como mencionaba. En ese sentido, se destacó la posibilidad que ofreció este curso de que este se trabajara principalmente de manera colectiva, la obligatoriedad, comillas, de hacer trabajos en conjunto para ir reflexionando respecto de lo que pasaba con Carmen y las actividades que estaban asociadas a su historia. Y en ese sentido, los participantes se organizaron. Por ejemplo, en este caso estábamos todavía en pandemia, en situación de enseñanza a distancia, y este equipo que tiene esta cita que ustedes están viendo acá, se organizó a través de WhatsApp, en primer lugar, para ir organizando las tareas, ¿cierto? Pero luego, a partir de eso, fueron trabajando de manera telemática, buscando reflexiones en conjunto que les permitiera ir agregando, a partir de sus trabajos individuales, una visión global, que era un poco lo que nosotros estábamos buscando que ocurriera respecto de su institución en relación a esta temática de preparación para el cambio. Asimismo, se observó que este tema de trabajar colectivamente también favoreció la horizontalidad de los participantes en sus relaciones, ¿cierto? Había participantes que tenían distintos roles. Estaba el director de la institución o la directora de la institución, junto con otros actores que, formando parte de equipos de liderazgo, no tenían un cargo, ¿cierto? Y en ese sentido propició la estructura que se relacionaran de una manera más horizontal, sin respetar, comillas, esos roles atribuidos anteriormente a su función en la institución, y preguntarse colectivamente qué era, cómo tenían que ver como institución lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido, la reflexión se organizó de una manera colectiva. Y el trabajo que ya les mencionaba anteriormente ayudó a que hicieran eso, ¿cierto? A que pudieran colectivamente ir viendo cómo poder ir trabajando o cómo ir proponiendo lo que debiera pasar a través de las distintas dimensiones que tiene este concepto de preparación para el cambio en conjunto, para ir generando una visión colectiva respecto a este tema y al mismo tiempo ir reflexionando sobre lo que ellos hacían o pensaban respecto a su institución. Y finalmente se valoró también la lógica multimodal del curso, ¿cierto? Multimodal en el sentido que tenía una historia, tenía contenidos más tradicionales, ¿cierto? Relacionados a los temas que se estaban trabajando, recursos complementarios, actividades que eran individuales, actividades que eran colectivas. Y en ese sentido, lo que favoreció esto fue hacerlo este curso más interesante, más entretenido y al mismo tiempo más dinámico. Desde esa perspectiva, se identificó lo novedoso de este curso. Y lo novedoso se entendió como un aporte a una estructura del curso que fuera más interesante y más completa y una experiencia más integral de formación. Por lo tanto, nosotros sentimos que a partir de esos resultados, los propósitos que nosotros vislumbramos a través de esta primera experiencia de formación se han ido cumpliendo y que
involucrar, ¿cierto? Intercalar esta visión paradigmática con la narrativa puede ser beneficioso para ir generando procesos formativos que sean más integrales y que nos interpelen a nosotros como sujetos docentes. Muchas gracias.